Sí, entonces ella va a, pasó guardando reposo hoy, ¿verdad? Pero anda mocosa, gracias a Dios no mucha fiebre y malestar de cabeza. Creo que influye un poco que están pintando la casa. Entonces el Ujú. polvillo de la pintura y eso le ha afectado. Sí, sí, así me pasó a Sí. mí igual también. Tuvimos que dormir aparte en otro cuarto. Ujú, sí. Así la Eh, mandé a ella que durmiera en el cuarto que queda más al fondo para mientras pues baja el olor, ¿verdad? De las dos cosas, tanto de la pintura como del polvo ese, como raspa en la pared. oh, ya, Eso, ya. Sí, sí. sí, Tienen que entonces limpiarla primero antes de tienen que pintarla. limpiar. Sí, 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 así es. Hay unos que Entonces ahí somos estamos. más débiles en ese sentido. Hay unos que somos más Sí, afectados oh, más rápido. sí, sí, sí. Yo lo que le digo a ella es que también cuando se desvela o anda un poco más estresada, el organismo está más propenso. Sí, sí, cierto, totalmente. Me hace que se está conectando Reina, dice. Sí. Bueno, esta clase la voy a aterrizar un poquito a, como también va a ser repaso de análisis de datos, Ujú, voy a aterrizarla un poquito a esa parte de investigación. correcto. Vamos Sí. a trabajar ahí unos datos sociodemográficos, por ejemplo, que es un objetivo que normalmente se trabaja. ¿Y qué tal las vacaciones? Esas vacaciones, después los días se hacen chiquitos. Ay, Dios. Sí, de Bueno, todo hay que aunque hacer. sí, las mamás, ¿verdad? Trabajan más en casa que en el colegio, dicen, no sé. Sí, 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 sí. Y hay que preparar la casa para todo lo que viene el próximo año también. Así, sí, ¿Ves? Entonces, exactamente. así que si Dios quiere, seguimos en el mismo colegio. Entonces, pues Ahí es todo anual, eso. es contratación anual ahí en realidad, o cómo. Se hace una evaluación anual. Mm, Entonces, en noviembre finales, ya para el 30 ya todo el mundo debe de saber si va a continuar o no. ya, ya. Sí, Ok. entonces, para este año, por ejemplo, cancelaron como a 4 personas. Sí, una de secundaria, dos de primaria y creo que la otra era preescolar, algo así. Sí. Esas evaluaciones del desempeño son todos los años. Todos los años, sí, sí. Entonces, ahí vamos. Con las muchachas es que nos hemos escrito, Sí, pero pues tampoco, ellas han hecho algunas cosas, las revisamos, pero no nos hemos logrado poner muy de acuerdo, ¿verdad? De qué horas coincidir para trabajar juntas. Pero ahí vamos trabajando, sí. está bien, Sí, excelente. sí. ¿Y la maestra Reina qué dice vos? ¿Qué se nos hizo? Bueno, vamos a comenzar esta clase aquí con, quise hacer esta última clase como un repaso de varios contenidos. Eh, Vamos a comenzar con esa hoja que dice hoja uno. Quise Ujú. aterrizarlo un poquito al mundo educativo, ¿verdad? Porque es donde estamos prácticamente la mayoría. Eh, lo primero que les recomiendo yo cuando ustedes vayan a registrar bases de datos de estudiantes, ¿verdad? Los que vamos, por ejemplo, yo siempre llevo mis registros de estudiantes en Excel. No recomiendo que pongan el nombre y el apellido en una sola celda, porque después cuesta hacer análisis así por persona cuando hay estudiantes que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, si así me tocó ahorita en un aula
habían 5 muchachas que se llamaban María, que es un nombre común. Incluso las búsquedas para esos estudiantes es complicada. Y puede también que se repita incluso hasta el segundo nombre. Entonces, si vamos a hacer análisis, por ejemplo, de desempeño de un estudiante en específico, cuesta hacer análisis así, sin que haya un margen de error. Yo recomiendo, ¿verdad? Cuando ustedes hagan registros de estudiantes, separarlos. Los nombres en una columna y los apellidos en otra columna. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos este caso de que ya está esa base de datos, que esto también es importante cuando se trabajan formularios también, separarlos de igual manera, nombres y apellidos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si trabajamos un formulario y ya pues se descargó así la base de datos, o sea, se nos dio así de esa manera? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, que es separarlo. Una columna que se llame nombre y una columna que se llame apellido. Este procedimiento, ¿verdad? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar el rango de los nombres. Vamos a seleccionar el rango de los nombres y vamos a hacer un procedimiento con una opción que se llama texto en columna. Esa opción está en la pestaña de datos, ¿no? Pues esta opción sirve no solo para separar textos, sino también números. Eh, si ustedes quieren extraer de una celda cantidades de textos, por ejemplo, números, pues es una opción bastante buena. Entonces, en este caso, vamos a hacer este siguiente procedimiento. Vamos a seleccionar el rango, ¿verdad?, de los nombres. Y en la pestaña datos, vamos a seleccionar la opción texto en columna. Bueno, a mí me aparece así, como texto en columna. En otras versiones aparece solo el icono. Bueno, yo lo tengo acá. La pestaña datos, texto en columna. En otras versiones solo aparece el icono que está ahí en la parte de arriba. Pero de igual manera, pues la misma opción. ¿Te aparece, Mélida? ¿Cómo te aparece a ti? Sí, me aparece así, con el Igual, icono y igual. el nombre. Sí, sí, sí. Excelente. Entonces, esa opción lo que nos hace es separar esos, por ejemplo, en este caso, el nombre está completo. Hay 4 textos diferentes en una sola celda, entonces los separa. Alfonso en una, Galea en otra, Martínez en otra, Girón en otra, por ejemplo. Eso es lo que hace ¿verdad?, esta opción. Vamos a hacerlo. Siempre tenemos que seleccionar el rango, obviamente, de los datos, texto en columna. Y esto nos pide una serie de opciones, ¿verdad? Por defecto aparece delimitados, que esta opción lo que nos dice es a través de qué carácter está delimitado un texto de otro. Es decir, Alfonso de Galea y de Martínez y Girón, con qué carácter están separados. En este caso, recuerden que el espacio también es un carácter en Excel. Entonces, pues está delimitado por un espacio. Si fuera una cédula, por ejemplo, con guiones, que es 281, por ejemplo, guión, otros números de fecha de nacimiento, guión, esos textos están separados por guiones. Eso es lo que nos quiere llamar esta opción de delimitado. Vamos a dar siguiente porque esa es la que vamos a ocupar. Y acá vamos a seleccionar, en este caso, como les decía, el carácter de la opción con la que están separados los textos, que en esta situación es espacio. Entonces seleccionamos espacio, quitamos tabulación, que es la que aparece por defecto, y marcamos espacio. Y acá ya en la vista previa, en la parte de abajo aparece, ¿verdad?, la opción en este caso de cómo se separaría esa determinada situación de los textos. Pues vamos a dar siguiente y vamos a seleccionar aquí en destino a donde queremos que ese texto vaya a separarse en una celda distinta. Entonces, pues vamos a seleccionar un espacio diferente. Yo voy a seleccionar aquí, por ejemplo, esta de H15 y voy a dar finalizar.
Este procedimiento es importante que ustedes lo hagan. Por ejemplo, si ustedes igual ya les dan una base así, es importante que la separen. Yo he aprendido bastante a trabajar de esa manera, porque incluso nosotros en la universidad, los listados de notas están ordenados por apellido, de hecho, entonces hay que separarlos de igual manera. Esta opción de texto en columnas lo que va a hacer es separar, como les decía, el de ese texto de la celda que hemos seleccionado, separarlo. Y después los vamos a juntar. Ahora los vamos a juntar posteriormente. Ustedes pueden hacer una columna aparte que diga apellido y van a juntar tanto los nombres con los apellidos. Esto se hace con una fórmula que se llama concatenar. Solo voy a hacer el procedimiento para que ustedes sepan. Por ejemplo, puedo hacer aquí igual concatenar, concatenar. Ahora selecciono el texto 1, punto y coma, con el texto 2 y lo que hace es juntármelo. De ahí puedo hacer una columna que diga nombres y los junto, ¿verdad? Y después otra columna que diga apellidos y juntos los apellidos. Para eso, en caso de que se les aparezca esa situación. Cuando tienen listados grandes, por ejemplo, listados sí, Melida. Sí, una consulta, profe. Entonces, nos recomienda primero mejor separar así en 4 columnas, ¿verdad? El nombre Sí, completo en 4 y luego ya definirlo si vamos a querer los 2 nombres juntos, los 2 apellidos, ¿verdad? Ya con esta exactamente. función de concatenación. Ok. Sí, porque la función, si vamos a extraer con una función, se va a hacer más complicado. Este ejercicio de, de texto en columna es si ustedes ya les dan una base de datos que está así. Sí. Pero si ustedes están armando, por ejemplo, les dan un aula nueva, ¿verdad? Con estudiantes nuevos y están armando la base de datos, ya el listado ahí en Excel, sepárenlo, ¿verdad? Cuando los vayan incluyendo. Ujú. Ok. Otra consulta, profe. En el caso de Sí, que uno de estos nombres que ya los dan no tenga 2 apellidos o no tenga 2 nombres, ¿cómo me lo reconoce por ejemplo, Luis, el sí, número 6? Si sí. solamente dijera Luis Reyes Rivera, Sí, igual uno cuando concatena, sí. Ah, ok. uno solo selecciona aquí lo Ujú, dejaría como tal, solo Luis y concatena los apellidos, nada más. ujú. Bueno, gracias. Eso pasa bastante con los formularios cuando hay que descargarlos, que se descargan en Excel, hay que trabajar la base porque la gente, por ejemplo, llena unos en mayúsculas, otros en minúsculas, unos ponen una cosa, otros ponen otra cosa, un solo nombre. Por eso hay que describir bien lo que van a hacer para que ellos entiendan la orientación bien. Hay personas que solo tienen un apellido o un solo nombre, ¿verdad? Igual, pues ahí con los procedimientos de Excel los podemos trabajar, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, acá lo que vamos a aprender como nuevo, en este caso, es obtener un desempeño cualitativo. Por ejemplo, como les decía anteriormente, el MINET, por ejemplo, ahora trabaja con esa parte de poner esa simbología cualitativa en base a una nota cuantitativa. Por ejemplo, acá yo hice esta base de datos suponiendo de que son 4 parciales, ¿verdad? Y vamos a obtener una nota final, acá la obtenemos con promedio, ¿verdad? Igual promedio, y pues seleccionamos el rango. Entonces vamos a obtener el desempeño de un estudiante en base a escalas. Vamos a suponer que, vamos a poner acá los criterios, que excelente es de 90 a 100. Lo voy a poner ahí al azar, ¿no? Muy bueno
de 80 a 89. Una regular. 70 a 79. Pues voy a dejar esos tres nada más porque para que aprendamos cómo se trabajan, ¿verdad? Con anterioridad ustedes lo adaptan ya después en base a sus necesidades. Este contenido es nuevo, ¿verdad? No lo había dado anteriormente en alguna clase. Es trabajar con la función sí, con una variante que se llama sí anidada. Básicamente lo que es cuando trabajamos así con escala, que es igual, por ejemplo, cuando trabajamos escalas Likert, que hay que tener un puntaje y en base a eso que si la persona alcanzó un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto, es el mismo procedimiento que trabajar con esos tres que acabo de poner yo ahí. Se trabaja con esa fórmula, se llama así anidada. ¿Por qué anidada? Porque vamos a establecer varios criterios, ¿verdad? Como tal, acá tenemos tres en una sola sintaxis de fórmula. Pues pareciera un tanto complejo, pero solo es ir entendiendo la lógica de cómo ejecutamos la operación. ¿Verdad? En este caso, pues lo voy a hacer ahí en base a esa nota final. Vamos a suponer que nos están pidiendo esa parte del desempeño, que son típicos de los reportes docentes, ¿verdad? Cuando terminan las clases. Entonces vamos a ejecutar una función sí y lo que vamos a ir haciendo es añadiendo estos criterios en una sola función. Entonces vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Para que vayan entendiendo la lógica. Igual sí, esta es una función que no es nueva, ¿verdad? Igual sí. Si este puntaje, ¿verdad? Esta calificación, y vamos a agregar el primero que dice excelente de 90 a 100. La lógica aquí que nos dice la prueba lógica es, en este caso, pues en la función si es mayor o igual a 90, ¿verdad? Si ese valor es mayor o igual, esperemos, voy a buscar el símbolo mayor porque acá no lo tengo en este teclado. Entonces, si este valor, ¿verdad? Es mayor o igual, recuerden poner el igual porque si no ponen igual, la lógica acá en Excel dice que si solo dejamos si es mayor a 90, entonces si el valor es 90 no lo va a tomar como excelente. Entonces si es mayor o igual a 90, ¿verdad? Esa sería nuestra prueba lógica del primer criterio. Si ese valor es mayor o igual. Punto y coma, en nuestro valor sí verdadero agregamos el primer criterio que lo podemos dejar como excelente, ¿verdad? Entre comillas. Pues ahí tendríamos nuestra primera razón lógica, ¿verdad? Si esa calificación es mayor o igual a 90, pues ya se entiende, ¿verdad? Que de 90 hacia arriba. Entonces que me ponga como excelente. Hay que agregar otro criterio además de ese y volvemos a seleccionar, ¿verdad? Acá la parte anidada del sí anidado es que tenemos que agregar en el valor sí falso otra función sí. Entonces llamamos punto y coma, ¿verdad? Se nos abre la opción de valor sí falso y agregamos nuevamente sí, ¿verdad? Y en este caso agregamos la segunda condición, ¿verdad? Si el valor, otra vez seleccionamos H2, lo podemos escribir si está tapado, es mayor o igual, en este caso a 80. Ahora, ¿por qué se pone de esa manera? Porque como ya tenemos una condición anterior, ¿verdad? En este caso Excel retoma mayor o igual a 80, pero menor de 90, porque ya tenemos una condición anterior, un tope, por decir así, anterior. Esto es importante cuando
trabajamos esta función cianidad que tenga un orden sistematizado, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, pues no hay problema, podemos comenzar igual con menor o igual a 70. Excel automáticamente entiende que esta segunda condición, mayor o igual a 80, pues obviamente tiene que ser menor de 90 también. Es un principio ahí lógico. Entonces tenemos la segunda, punto y coma. Si se cumple esa condición, que me genere acá muy bueno. Muy, muy bueno. Entre comillas, siempre recordando que los criterios que son de texto, ¿verdad? Van entre comillas. Y agregamos la siguiente, punto y coma. Se nos abre el valor si falso y tenemos que agregar otro sí. Con la tercera condición, si la misma nota, ¿verdad? Es mayor o igual a 70 en este caso. Entonces mayor o igual a 70, punto y coma, entre comillas, el criterio que se nos pide es regular. Este análisis, cuando trabajamos igual, por ejemplo, análisis de un test que nos pide que si es bajo, que si es regular, que si es superior, se puede hacer perfectamente en Excel. Perfectamente se puede trabajar así con esa opción de si anidado. Solo vamos sistematizando porque esas escalas se trabajan por puntaje. Que si la persona alcanzó un puntaje de 5, por ejemplo, en el test ABC, pues tiene un nivel de madurez bajo. Que si tiene un puntaje de tanto, un nivel de madurez medio y así pues sucesivamente. Se puede trabajar perfectamente ahí. Ahora, punto y coma, como ya hemos terminado nuestros criterios, nos pide acá, ahora sí vamos a agregar un valor si falso, que en este caso se entiende que si la persona no cumple con ninguno de estos criterios, en ese caso nos agregue NC no cumplió, por ejemplo. Que NC tendría el significado ahí o la condición de que sea menor de 70. Podemos seguir agregando más condiciones perfectamente, trabajando más sí. Pues en este sentido, la función sí no tiene límite. Si hay más opciones de escala, pues perfectamente se pueden ir agregando así de a poquito. Ahora, cuando cerramos paréntesis, tenemos que cerrar la cantidad de paréntesis que abrimos. En este caso, pues son 3, entonces vamos a cerrar 3. Y si ustedes logran ver, no sé si logran ver en la pantalla, cada paréntesis tiene un color distinto que hace mención, ¿verdad?, a cuál de las funciones sí representa, porque tenemos 3 funciones sí agregadas. Eso es lo que significa el término anidado, ¿verdad? De que agregamos varias funciones en una sola. Porque automáticamente Excel lo que me va a dar como valor, pues va a ser un solo resultado dependiendo de cuál criterio es el que cumple esa, esa celda en específico. Ahora, como les digo, pareciera un tanto complejo, pero solo es de ir haciendo el paso a paso, incluso de que no se nos vaya unas comillas de mano o que nos falte cerrar algunas comillas, porque solo con ese detalle, pues Excel ya va a dar un error. Entonces damos Enter y acá, pues como logran observar, esta persona pues alcanzó un 98 y pues tiene excelente. Por ejemplo, voy a cambiarlo a 80 y automáticamente me da el resultado. Ahora, pues si vamos a trabajarlo con otras escalas, otros puntajes, otros resultados, pues lo único que cambiamos es el valor que yo espero. Como tal, bueno, vamos a poner 70, por ejemplo.
Si no se cumple a partir de 69, y ya me da el valor NC, ¿verdad? Que es el último de que cuando no se cumple ninguna de las condiciones de más. Ahora, esta parte se puede automatizar en el archivo perfectamente, dejarlo ahí ya configurado. Y pues mientras vamos agregando las notas, ya me va a ir dando el resultado como tal. Si yo, por ejemplo, en este caso cambio, voy a cambiar aquí a 60, por ejemplo, aquí 70, aquí 65 y aquí 80. Automáticamente, sin que yo esté haciendo la operación pues de manera manual, Excel me va a generar el resultado. Por eso es importante, igual pues, si ustedes trabajan con registros así de estudiantes, notas, etcétera, ya dejarlo listo la hoja de Excel, ya con las fórmulas ahí para que pues al final ya tengan todo pues sincronizado, incluso si van a pasar reporte de la nota más alta, la más baja, cuántos aprobaron, cuántos reprobaron, etcétera. Que es la parte que sí, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo les puse esa otras cositas. Pero no sé si Bueno, Mérida, ahí lo que nos toma un poco más de tiempo es ir construyendo la función, ir ¿verdad? E armando. irle alimentando y armándola. Por Sí. ejemplo, los parámetros Ujú. que utiliza Mérida ahí en el colegio, ¿cuáles son? Sí, así, similares a esto, ¿verdad? Con excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente cuando es menor de 60. Ujú. Todavía tenemos, porque en secundaria, el primaria es A, ¿verdad? En proceso, son otros que no, pero son similares, nada más que son A, Y eso lo hacen no ustedes. sé cuánto. Ya lo tiene el sistema, Ah, ok, ok, excelente. ya lo tiene. Entonces nosotros solamente ingresamos la nota en caso de que no sea la plataforma que lo da. Entonces la ingresamos una a una y anotar la escala. Sí, ¿Sí? ya está Pero configurado. ya está configurado, pero el registro personal, ese lo llevamos nosotros, pues, o en un cuaderno, o armamos nosotros nosotros le decimos base de datos, pero es una lista en Excel antiguo, ¿verdad? Sí, Sin conocer todas estas aplicaciones. Sí, sí. Ahora ya estamos conociéndola y hay que aplicarlo porque realmente que facilita mucho el trabajo. sí, facilita muchísimo. Sí, Sí, claro sí. que sí. Se adelanta bastante. Si me puedo regresar un poquito para una pregunta, profe. En Sí. el caso de cuando hicimos concatenar Sí. los dos nombres, yo le puse, ¿verdad? Concatenar la celda donde estaba el primer nombre y la celda donde estaba el segundo nombre, pero me sale junto, no me Ah, sale el ok. espacio. ¿Cómo logro darle ahí? Le Correcto, pongo, ujú, correcto, muy bien. Entonces, en ese caso, como, bueno, por ejemplo, lo ponen acá, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, voy a hacer a concatenar, ¿verdad? Aquí igual, sí, igual concatenar. Mi texto uno, punto y coma. Pero tengo que agregar un espacio ahí entre un texto al otro. En la simbología para espacio es comilla, espacio, comilla. Y ujú, ahí le estoy diciendo a Excel que el segundo texto que me va a agregar es un espacio. Después punto y coma y selecciono el texto, cierro ujú. paréntesis. Ok, Entonces ya me va a concatenar con el espacio. sí.
Así es. Bueno, bueno, gracias. Claro que sí, Emilia. Esa función de concatenar y extrae son las funciones más utilizadas en esta cuestión de texto. Uno las llega a dominar y pues son excelentes. Sirven para sacar un montón de cloud cuando hay bases de datos que están mal de ellas y que hay que modificarlas, hacerle algunos cambios para que facilite el análisis, etcétera. Ahora acá esta parte, por ejemplo, el de la nota más alta, si nos piden, pues ahí es con igual máximo, ¿no? Igual max y selecciono las notas. Esta parte igual, cuando ustedes automatizan todo, pues a medida que se van cambiando las notas, por ejemplo, bueno, acá es 99, por ejemplo, voy a cambiar esta, voy a ponerle 60. Automáticamente el valor o el resultado de esa parte que pues se nos pide, por ejemplo, en un informe, también se va cambiando. Y es interesante, ¿verdad? Esto es de ya dejar ahí incrustadas funciones, porque como Excel, ¿verdad? Pues va haciendo el trabajo solito, sin que nosotros lo estemos haciendo manualmente. Pues la nota más baja es mínimo, ¿verdad? Igual min, igual pues seleccionamos el rango y pues nos va a dar esos dos valores. Por ejemplo, en la universidad siempre hacemos eso, nosotros tenemos que pasar el reporte por parcial, de hecho, de cuánto fue la nota más alta, la más baja, si hubieron aprobados en ese parcial, reprobados, cuánto, y el porcentaje, que es lo que viene acá, por ejemplo, contar cuántos aprobaron, cuántos reprobaron, eso pues se hace con función contar puntos sí, voy a llamar igual, contar puntos sí, mi rango siempre va a ser la nota final, la punto y coma, y el criterio obviamente para aprobados, en este sentido es que sean mayor o igual a 60, ¿verdad? O podemos dejar, porque este símbolo que no lo tengo en el teclado, pues mi criterio es que sea mayor, o podemos dejar igual mayor a 59, y pues Excel va a sobreentender que va a ser de 60 para arriba. O poner mayor o igual a 60, ¿verdad? Ahí pues no hay ningún problema. Entonces aquí lo que le estamos diciendo a esta función es que cuente cuántos aprobaron. Ya solo es de jugar con esa parte lógica de entender lo que se, lo que se requiere obtener en ese momento, ¿verdad? Como tal. Entonces vamos a dar enter. En este caso va entre comillas, ¿verdad? Este criterio. Este es un dato importante que las comillas en la función sí, si son numéricos, los criterios no van entre comillas, pero acá en la función sumar, contar, promedio, con criterios sí tiene que ir entre comillas tanto el texto como el número. Son cositas, ¿verdad? De Excel que son precisas. Ya vieron, a mí me dio error porque no había puesto las comillas. Entonces ahí en este caso pues aprobaron 10. Si queremos reprobados igualmente, ¿verdad? Contar, igual contar, punto sí. Esto es contar en base a un criterio. Ahora podemos igual sumar en base a un criterio, promediar en base a un criterio y así sucesivamente. El rango es el mismo, punto y coma, entre comillas, pues sería el contrario menor, ¿va? Menor de 60. Voy a buscar acá el símbolo menor. Menor de 60. Que cuente, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes tienen una nota
menor de 60, que obviamente pues eso es reprobado. En este caso es 0. Pero si yo voy modificando, por ejemplo, voy a modificar como que alguien reprobó. Vamos a poner acá 40, 30, 50, 60. Automáticamente los valores ya me cambian solo. Esto ustedes dejan en su formato o en su hoja ya esos parámetros como tal y miren qué elegante, pues van a entregar un reporte rápido ya teniendo esos datos a mano. Desempeño y esos reportes como tal. Ahora, si ustedes quieren saber el porcentaje de aprobado, porcentaje de reprobado, vamos a poner acá total, pues ya sabemos que son 10, ¿verdad? Pues la suma, igual la suma de esto con esto que está acá, tiene que coincidir, ¿verdad? El puntaje total. Por ejemplo, voy a poner otro reprobado. Voy a poner acá 30, 20, 55, 48. Acá tenemos, ¿verdad? Aprobado 8 y reprobado 2. Si queremos saber a qué porcentaje corresponde, lo único que vamos a hacer es igual este valor entre, ¿verdad? Con el símbolo de la pleca, el total. Eso igual para todo análisis en donde se nos pide, ¿verdad? Se nos solicita la frecuencia y el porcentaje que son típicos de análisis de datos, ya sea en tablas o en gráficos, siempre se nos pide que digamos la cantidad, ¿verdad? Cuántos y el porcentaje al que equivale, ahí se hace con esa operación. El valor de resultado entre el total. Enter. Y acá lo único que voy a hacer es convertir el formato de esa celda a porcentaje. Y quitamos los decimales en caso, ¿verdad?, de que no los incluyamos, pues si vamos a trabajar con decimales, pues obviamente los dejamos. Sería igual, ¿verdad? Acá la misma operación, igual. Este valor entre el total. Norma F1 es igual, voy a hacerlo otra vez, igual este valor entre este y cambiamos el formato a porcentaje. Ya acá nosotros podemos hacer una gráfica fácilmente de cuántos aprobados y cuántos reprobados. Acá podemos igual sumar también para tener que efectivamente el porcentaje total coincide. Pues si no coincide es porque estamos haciendo algo malo, ¿verdad?, en la operación. Ahora igual como les digo, si ustedes los datos, esto ya lo dejan así automatizado y van cambiando. Ahora vamos a otro reprobado. Ups, 40. Y automáticamente me tira, ¿verdad? Nota más alta, más baja, aprobados tanto, reprobados tanto, y el porcentaje al que equivale. Ahora, para si vamos a hacer una gráfica, vamos a seleccionar aprobados, reprobados, control, el porcentaje de valor, y solo vamos a insertar una gráfica, ¿verdad? Como tal. Ahí tenemos. Para clic derecho, etiquetas de datos, y listo. Esto es lo que pasa igual comúnmente cuando trabajamos datos sociodemográficos, por ejemplo, el sexo, que cuánto es masculino, cuánto es femenino, frecuencia y porcentaje.
sería el mismo procedimiento, ¿verdad? Como tal. Y pues hacemos la gráfica y la llevamos al Word y solo la interpretamos. En base a los 10 encuestados, ¿verdad? Se encontró que tanto porcentaje son del sexo tal. No voy muy rápido, ¿verdad, Amelia? Ok, no mucho, pero en un momentito no supe la gráfica. Yo me quedé seleccionando acá, ¿verdad? Para buscar la gráfica, pero no vi la pestaña donde nos fuimos. Me fui a, pero no es en datos, ¿verdad? Es insertar. En insertar. Oh, aquí está. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Solo escojo y luego. Perfecto. Gracias, gracias, profe. En ese caso, como lo que vamos a ocupar es, ¿verdad? Estos datos de aprobado o reprobado con el porcentaje, lo que se hace es con la tecla control, ¿verdad, Amelia? Seleccionamos. Ujú. Seleccionamos los primeros, presionamos control y después los otros. Ese análisis se puede hacer manual o se puede hacer en tabla también, como lo vimos en la clase anterior, como lo deseen, así manualmente con fórmula o pues obviamente la más fácil con una herramienta. Ujú. Ok. Vamos a anotar eso. Que es por ejemplo acá en la primera hoja tenemos ese dato de sexo masculino femenino. Si queremos saber cuántos hay, varones o mujeres, lo podemos hacer así con fórmula, con contar puntos sí, o pues podemos utilizar la herramienta de tabla dinámica. Por ejemplo, vamos a contar, ¿verdad? Masculino, masculino, femenino. Vamos a ejecutar, contar puntos sí, igual, contar puntos sí. Eso sí, el criterio que vamos a poner acá en este caso, como es de texto, tiene que estar así, a como está escrito aquí en el rango, ya sea masculino o femenino. Si está como M y F, el valor, pues ese es el criterio que vamos a agregar, entre comillas M, entre comillas F. Entonces, el rango, que son los datos acá del sexo, punto y coma, que cuente todos aquellos que son masculinos. Y cierro comillas. Y cierro paréntesis. Eso pues yo lo puedo hacer manual, como les digo, lo puedo hacer manualmente. Ahí me está tirando, ¿verdad? Que son 8. Y haría el mismo procedimiento acá para femenino. Igual contar, punto sí. Selecciono el mismo rango. Punto y coma, el criterio en este caso es femenino. Y abajo pues pongo el total. Nuevamente total, que es la suma, igual este valor más el otro, enter. Y ahí tengo. En este caso la población es de 20. Y ahora saco el porcentaje, el mismo procedimiento, igual este valor entre el total, enter y convierto, ¿verdad? El formato. Es totalmente válido hacer el análisis de esos datos de esa manera, lo único que lleva más tiempo en estar haciendo el procedimiento, pero igual son datos que a mí me sirven perfectamente para análisis. Igual este, entre el total y convierto. Hago la suma igual de los porcentajes, igual este más el otro, para corroborar que efectivamente los valores están bien. Pues si no me da 100, pues significa que algo del procedimiento está mal. Entonces este es un dato sociodemográfico que perfectamente lo puedo obtener haciendo
ese procedimiento insertando una gráfica. Ups. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está el dato, clic derecho, etiqueta. Y acá pongo sección. Suponiendo que ese es un dato que yo quiero, pues, obviamente, investigar. Y ahí el resto, pues, solo es darle el diseño al gráfico. Pues ya quedaría ahí listo esa parte. Entonces, el otro procedimiento que se puede realizar perfectamente con el procedimiento de tabla dinámica, igual nos puede dar ese valor más rápido, insertando, ¿verdad? Una tabla dinámica. Voy a seleccionar el rango acá. Bueno, voy a esperar un momentito, María, porque no sé Ok. si va igual ahí. Sí, yo voy igual, sí. Va igual, No sé, excelente. sí. No sé, Reina, ¿cómo está? Pues quise hacer un repaso, ¿verdad? Aterrizándolo así un poquito, esto de los gráficos, como les digo, es importante que más que el gráfico, es que el análisis de los datos estén bien. Porque si, por ejemplo, no me da 100% del total del porcentaje, hay algo que está mal. Algo que está mal, igual cuando trabajamos decimales, el resultado del 100% tiene que ser exacto. No tiene que haber un margen ahí de que se me pase o que haya menos, porque algo está mal en el procedimiento de análisis. Vamos a nombrar esta base de datos. Recordemos que para trabajar tablas dinámicas hay que nombrar lo importante. Entonces vamos a seleccionar el rango. Nos vamos a ir a fórmula, a asignar nombre. Y vamos a ponerle a esto base, base en minúscula. Base y damos a aceptar. Entonces, si llamamos acá, por ejemplo, una tabla dinámica, insertar tabla dinámica sobre el rango base, y hacemos el mismo procedimiento de sexo a fila, por ejemplo, ahí me va a dar el mismo resultado. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Masculino 8, femenino 12, y acá pues me puedo cambiar el porcentaje. Y ya me va a dar el valor. El mismo procedimiento, pero acá obviamente el resultado es más rápido. No tengo que hacer tanto tequio. Y aquí no hay margen de que me vaya a equivocar en caso de que una determinada fórmula pues, se me haya equivocado al momento de ejecutarla. Pero pues el mismo procedimiento, el mismo resultado. Tienen esas opciones de herramientas. Igual podemos insertar acá un gráfico y pues queda listo, ¿verdad? Cambiamos el título. Y pues ahí quedaría, ¿verdad? Esa parte analizada. Ahora van a tener, ¿verdad? Una gama de opciones que pueden implementar perfectamente. Entonces, es sumamente interesante cómo podemos llegar a un resultado haciendo diferentes operaciones. Otras son más sencillas, otras son más complejas, pero el resultado tiene que ser el mismo. Este, por ejemplo, es un examen, si no sé si lo verán ver ahí en la parte de arriba de ese examen final de Excel avanzado. Este es un documento de examen de Excel avanzado en OCC. Que a mí curiosamente
participantes me dijo, mire, no logro entender nada, ayúdame a hacer este examen, pues lo tomé así como para hacer repaso, para que igual pues, logren ver que los conocimientos no están tan lejos de lo que se enseña en un determinado curso. Acá vamos a hacer un repaso de la función buscar en base a código, que es uno de los ejercicios de hecho que piden acá en las orientaciones. Dice en la celda A27 insertar una lista desplegable con datos de código y con una función de búsqueda que muestre el nombre, apellido, sexo, edad, bla, 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 en base al código. Miren que ese es un ejercicio de Excel avanzado acá en este examen. O sea, vamos a ejecutar acá, en este caso, en base a código, una lista desplegable, que recordemos esa es con una opción que se llama validación de datos, igual en la pestaña de datos. Entonces vamos a ejecutar, ¿verdad? Datos, validación de datos, la opción que se nos pide acá es lista desplegable, una lista, y en origen vamos a seleccionar los códigos. Seleccionar los códigos. Y pues vamos a dar a aceptar. Bueno, antes de seguir avanzando en esa parte, si nosotros trabajamos, por ejemplo, análisis de un test, así igual con escala, acá podemos obtener el porcentaje de cuántos han alcanzado una escala de alto, de bajo, de medio, haciendo igual el mismo procedimiento, contando bajo condiciones, o igual tabla dinámica tomando en cuenta esas columnas. Es interesante porque es un procedimiento que normalmente se nos pide en investigación, analizar esos datos en base a test o cuestionario o escala Likert. Perfectamente se puede trabajar en Excel, perfectamente. Entonces en el ejercicio se nos pide que en base al código, ¿verdad? Se nos genere el nombre correspondiente a ese código, apellido, bla, bla, bla. Pues acá vamos a repasar un poquito esa función buscar tan poderosa que es buscar. Da igual, buscar, V, en este caso una búsqueda vertical. El valor buscado es mi código, punto y coma en la matriz que yo haya nombrado anteriormente como base, ¿no? Punto y coma. En este caso, pues el nombre está en la columna 2 y acá pues mi valor exacto, ¿no? Es un repasito, ¿verdad? De esta función que es buscar. Fíjense que ahí la traen a colación como que una función avanzada, pues para mí no creo que sea una función avanzada. Hay otras que son más avanzadas, pero pues es importante manejarla igual. Igual cuando trabajamos nuevamente funciones que ameritan rango, es importante nombrarlo primeramente el rango para que no se nos dificulte el llamarlo en una determinada sintaxis de función, que son varias, ¿no? Que son varias funciones de búsqueda, hay varias, pero la más que se utiliza, la que más se utiliza es buscar. Sí, Ahora para, en realidad, sí, si no se le ha dado el nombre a la tabla, no podemos aplicar esta función buscar. Ahorita, pues que tenemos ya la validación de datos, sí, ¿verdad? sí, exacto. Ya, ok. Ahora los otros datos, ¿verdad? Se obtienen
utilizando la misma función y lo único que va a cambiar es el indicador. Bueno, esto lo vimos en la clase que es de en la que es de la factura, creo que me acuerdo que aplicamos esta parte del buscar. Pues quise hacer acá esta parte práctica para que veamos los diferentes escenarios en los que podemos aplicar. Miren acá, por ejemplo, este reporte que pide en base a esa base de datos, igual. Dice ingreso máximo, ¿verdad? ¿Cuál es el salario máximo que se encuentra acá? Ahí es igual max. Pues solo es de reconocer, ¿verdad? ¿Cuál es la función que, pues, que vamos a utilizar en un determinado caso? Vamos a convertir esto en moneda. Formato moneda. Y esto igual. Dice el ingreso mínimo, igual mi. Seleccionado. Miren que son verdad, a mi parecer, cositas básicas las que piden acá. Acá sí hay una variante interesante que dice cuál es el tercer ingreso máximo. Esto es comúnmente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les piden los rendimientos de los tres mejores, por ejemplo. Bueno, si lo traemos a colación acá en esta parte de las notas, que nos piden los rendimientos, ¿verdad? Las tres notas más altas, por decir así. Vamos a hacerlo después ahí en esa hoja de notas. Esa función para extraer así el segundo más alto, tercer más alto, cuarto más alto o más bajo. Ahí se nos pide el tercer ingreso máximo, por ejemplo, esa función se llama késimo mayor o el contrario va a dar késimo menor. Vamos a traer acá colación igual k, k punto ésimo mayor o k punto ésimo punto menor. Son las funciones para obtener esos resultados del segundo dato, pues no puede ser el primero más alto porque ese es máximo, ¿verdad? Sino el segundo, el tercero, cuarto, quinto, etcétera. Dice, devuelve el valor késimo mayor de un conjunto de datos, por ejemplo, el trigésimo número más grande, etcétera. Pues ahí esta función pues no tiene mayor complejidad, la vamos a ejecutar. Lo único que nos pide es la matriz, en este caso es ingreso, punto y coma, seguido del valor que vamos a utilizar, si es el segundo más alto, el tercero más alto, pues solo escribimos el número, ¿verdad? En este caso es 3. El tercero, vamos a cerrar paréntesis, y listo, ¿verdad? Ahí se nos da el tercer dato, el tercer ingreso, perdón, pues más alto. Si vamos a poner el cuarto, pues solo cambiamos el número. Estas cositas así que uno dice, esa función está fácil, ¿verdad? Pero obviamente el que no sabe que existe, pues no puede llegar a obtener ese dato como tal. Yo por eso, la verdad que soy un obsesivo para ver videos en YouTube así de cositas que parecieran insignificantes, pero que no son. Si vamos a traer igual las notas, el segundo más alto, el tercero más alto, el mismo procedimiento, ¿verdad? Y al contrario, el quinto ingreso menor, pues sería la otra, ¿verdad? Igual K punto ésimo menor. El mismo procedimiento, la matriz.
punto y coma, el quinto, ¿verdad? Que es 5. Ahora, lo otro que es importante cuando pues, estamos aprendiendo a utilizar fórmulas es cuál es el dato, a qué corresponde. Si nosotros miramos estos dos argumentos, pues matriz ya se sabe que es la matriz o el rango con el que vamos a trabajar un determinado resultado. Pero acá en este caso, K es un valor numérico al que vamos a poner. Esa es otra cosita que cuando uno va aprendiendo fórmulas, porque siempre hay una fórmula para cada situación, ¿verdad? Lo único que, pues si no sabemos que existe, es difícil. Entonces, apuntamos a cuáles son los argumentos de la fórmula. Uno, para qué sirve cada argumento. Y dos, cuál es el valor que yo tengo que ejecutar ahí como tal en un determinado argumento. Hay fórmulas que son más complejas que otras, pues obviamente, ¿verdad? Y que hay que estar ahí con lupa, entendiendo bien a qué trata o a qué hace referencia este argumento, qué es lo que voy a poner ahí, y al final cuál es el resultado que me va a dar la función cuando la terminamos. Dice acá, nos pide ingresos mayores a 1000, ¿verdad? Eso se puede entender como que no, nos están preguntando cuántos son las personas que ganan más que eso. Ahí pues igualmente vamos a hacerlo con contar, pues suponiendo que es eso lo que nos piden, ¿verdad? Porque en verdad que no está claro. Contar puntos sí en base a estos criterios, a ese rango de ingreso, punto y coma. Voy a volver a copiar el símbolo porque no lo tengo en el teclado para saber dónde está. Mayor a 1000, entre comillas. Pues ahí en ese caso es 20. Y es un número como tal, no es una moneda. En ese caso que nos pidan contar, ¿verdad? Si es que vamos a sumar el total de ingresos mayores a 1000, pues sería igual sumar puntos sí. Ahí no está claro si es contar o si es sumar lo que vamos a hacer, entonces podemos suponer que es contar. Así, porque, o sea, ahí pareciera que pregunta cuántos son los que tienen ingresos mayores a 1000. Entonces, encontramos a 20 personas, por decirlo así, ¿verdad? Exactamente, correcto. Correcto. Ajá, ajá. Ok. Por aquí nos piden la otro ejercicio de cantidad de varones y mujeres, ya lo habíamos sacado y no me había percatado que decía eso ahí. Dice el promedio de edades, pues igual promedio y agarramos el rango de la columna de edad. Promedio de número de hijos igual promedio y pues agarramos los datos de la columna número de hijos. Ahora un dato importante que por ejemplo si nosotros tenemos edad como un dato sociodemográfico, queremos saber, eh, vamos a analizar la edad. En los formularios, por ejemplo, este es un dato muy importante de análisis. Cuando configuramos este dato de edad, es importante darle ya al participante las opciones que va a marcar, porque si él lo ingresa como tal, el número, por ejemplo, dice edad y voy a poner 21, al momento de que a mí se me genere el Excel, que se me va a generar así con esta información, vamos a suponer que es 20 lo llenaron y estos son los datos. Esto a mí me complica analizar esos datos sociodemográficos. Primero porque son valores diferentes. Segundo porque si analizo cuántos tienen 21, cuántos tienen 6, cuántos tienen 99, es complejo porque
pues cada persona tiene una edad diferente. Hay unos que otros tal vez van a tener la misma edad, ya, pero imagínense un gráfico así, va a ser difícil. Uno, que el público lo entienda, porque va a haber bastantes números, etcétera. Entonces, un dato importante cuando vamos a analizar edad como un dato sociodemográfico es hacerlas en rango. Ya darles como opción múltiple. Ya si mi edad está entre 10 a 20, pues yo marco ahí. Boom. Porque no es necesario tener el dato preciso de cuántos son de 21. Pero imagínense, pues se nos haría un lío que solo una persona tenga 21, o como acá, ¿verdad? Solo una persona tiene 6, solo una 99. Va a ser un dato extenso, sumamente extenso. Y además de que visualmente no es atractivo analizar datos así. Y así no caemos en error de que la persona vaya a marcar mal o vaya a escribir mal un dato. Entonces le damos los rangos. En ese sentido es importante trabajar la edad en rangos para que facilite su análisis. Ya, por ejemplo, si yo voy a trabajar con estudiantes de secundaria, que yo pues obviamente manejo el rango de edad, puedo poner, ¿verdad? De, qué sé yo, de 12 a 15, de 16 a tanto. Ya dejo los rangos y que al momento de que la persona vaya a marcar, solo seleccione su rango. Y al momento de generar ese dato, ya por medio de rango yo pongo tanto porcentaje tiene un rango de edad de tanto a tanto. Eso pues la verdad a mí me lo inculcaron bastante en esto de los análisis de datos, trabajar esa variable de esa manera. Es un dato importante de manejar de ahora en adelante en esos análisis. Ahora, igual acá, estado civil, si es un dato sociodemográfico que nosotros vamos a analizar, pues ahí está. Pues no, perfectamente, ¿verdad? Solo igual lo podemos trabajar con una tabla, ¿verdad? Insertamos tabla dinámica con base y pues solo jalamos a estado civil y el valor. Y ahí me va a dar, ¿verdad? Cuántos casados, esa es la frecuencia, cuántos divorciados, etcétera. Y si queremos conocer el porcentaje, pues obviamente hacemos el procedimiento de que nos dé ese valor como tal. De igual manera, se puede hacer la operación contando. Por acá vamos a tener 4 criterios que nos va a llevar un poquito más de tiempo el poder obtener ese resultado como tal. Creo que aquí están pidiendo total de personas solteras, dice, ¿verdad? Tal ¿Sí? vez sería contando porque hay una pestañita roja ¿Sí? que dice que soltera incluye solteras, divorciadas y viudas. Sería hacerlo como hicimos nosotros en el ejercicio anterior, que íbamos poniendo, ¿verdad? Contar si tal y si era soltera, si es divorciada. ¿Será así, profe? Es que interesante. En una sola función nos piden Ajá, 3 condiciones, que cuente. sí. Ahí el enunciado, Anidada es, como usted dijo, ¿verdad? Funciones anidadas. ahí el No. enunciado no está claro, de hecho, así como dice total de personas solteras, pero después sale un comentario, una notita que dice que incluya divorciada y viuda. Entonces, en Sí. ese caso, que es igual contar, vamos a contar, igual contar, ya no se trabaja el punto sí, porque esa Mm, fórmula solo incluye un criterio. Aquí se nos están pidiendo que cuente varios criterios. Entonces, ese es contar punto sí, punto conjunto, la que está abajo. mm, Entonces, ahí vamos a agregar, dice, primer rango, criterio. Vamos a agregar acá, va, punto y coma, entre comillas, el primer criterio es soltero. Entonces, punto y coma, voy a agregar un segundo criterio, el mismo rango, ¿verdad? Como tal, punto y coma, un segundo criterio que es que incluya a ese divorciado
punto y coma, el mismo rango, siempre estamos trabajando con el mismo dato, punto y coma, ya no me acuerdo cuál es el otro, dice viuda, viuda. Es una variante que igual para suma, promedio y los otros análisis como tal sale igual, punto conjunto. Pues acá podemos contar cuántos criterios nosotros pues querramos agregar. Ahora, como nosotros sabemos, obviamente, que el único valor que queda solo es casado, igual podemos contar los casados y restarle pues, los que sobran. Ya se va a sobreentender que el valor que queda son el resto. O igual, si vamos a trabajar así varios criterios, como se nos pide, es conjunto, ¿verdad? O igual sumar puntos sí, puntos conjuntos, si vamos a sumar bajo varios criterios o promediar bajo varios criterios. A ver, acá que ese primer criterio es soltero, vamos a ver si está bien todo. Ahora es importante, como les decía, igual que cuando vayamos a agregar los criterios estén igual escritos, igualmente escritos a como esté en la base. Por ejemplo, si acá yo pongo soltero como criterio y acá dice soltera, no me lo va a tomar en cuenta la fórmula. O igual, si yo pongo viudo como criterio y acá dice viuda, no me lo toma, no me lo reconoce ese dato, ¿verdad? Pero eso es importante igual cuando las bases de datos las vayamos trabajando, no equivocarnos también en ese sentido. Ahora acá estoy viendo que los rangos, vamos a ponerlo acá, darle. Acá lo que nos va a dar es el total, por ejemplo, de que nos cuente entre soltero, divorciado y viudo, cuánto hay en total. Pues supongo que ese es el dato que se está pidiendo en ese caso. Vamos a suponer que es eso, ¿eh? Acá lo que veo es que los otros criterios deberían de estar en un color diferente. Vamos a hacerlo de nuevo. Primer rango. Lo voy a hacer aquí una barra de arriba. Entre coma, criterio, soltero. Entre coma, el segundo rango, que es el mismo. Y acá me tira rojo, me debería de poner en rojo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. El viudo. El tercer criterio. Divorciado.
Vamos a hacerlo de una manera diferente. Igual. Un criterio vamos a agregar I. Voy a probar de esta manera a ver si me da. Lo que me decía Mélida era si ponemos contar puntos sí 3 veces. Ajá, sí. Así como habíamos hecho el de Vamos a, si el rango mayor que 50, sí. desde que eso no lo he probado, pero vamos a probar. Probemos a ver. Aquí sería un soltero. Pues sí lo da, fíjate. Con contar sí, ¿verdad? Sí, sí, Contar sí lo sí. da. Ok. Es que parece, por lo que estaba viendo en contar puntos sí conjuntos, que, que fueran para dos opciones o tres, Pero ¿verdad? con diferentes rangos. Con diferentes rangos, porque cuando yo vuelvo a poner el mismo rango de celda, ya no me lo acepta, no me lo reconoce, no me dejaba avanzar Sí, tendría que la aparecer de otro colorcito. de otro color, y cuando me ponía sobre el rango, nuevamente aparecía un error, ¿no? En la computadora. Yo digo, es que, sí. Sí lo da, pero aparece cuando ponemos contar puntos sí primero. Después terminamos esa sintaxis y hay que poner un asterisco Ya. para combinar otro criterio más otro criterio. Sí, Ujú. qué interesante. Yo lo había hecho eso, pero no me acuerdo cómo lo hice, pero no había probado esa parte de poner varios contar puntos sí. Qué interesante. Bueno, de esta parte, por ejemplo, de este examen, bueno, en cuestión de Excel avanzado, la OCC es una institución bastante buscada. Y pues, como queda buena clase, y de hecho este curso es caro. Lo único que no manejan de esta parte es esto que dice macro, porque esto sí ya es una cuestión pues más avanzada, pero de ahí lo otro sí ya lo han visto pues en ese sentido del sí, se buscar función sí, máximo, mínimo, décimo, y esta parte de las tablas dinámicas también, solo sería esto, que no, lo vamos a ver después en otro curso. Bueno, en esta hoja lo que quería reflejar era pues precisamente eso de, por ejemplo, el test ABC, que cuenta con 8 ítems de análisis, el test, y cada ítem tiene un rango de puntaje de 1 a 3,
Cuando nosotros descargamos o introducimos un test, por ejemplo, para analizar y obtener un resultado de una gráfica que diga cuántos alcanzaron un nivel bajo, medio, alto, esto es lo que se ingresa. Por ejemplo, esta persona, cuántos puntajes alcanzó en el primer ítem, por ejemplo, y ya pues se pone tanto. En el segundo ítem tanto, y acá lo que se hace es sumar, ¿no? Igual suma, para que vean que no está, igual suma. Entonces esta persona alcanzó un puntaje total de 9, que ahí lo único que faltaría es aterrizar, por ejemplo, según la escala del test, lo voy a poner acá, por ejemplo. Es interesante porque Excel es muy útil. Ya hay cositas que Excel, pues no, más allá de eso, no puede. Ya, por ejemplo, dice, si vamos a trabajar este análisis de este test, acá perfectamente lo podemos hacer. Sacamos el puntaje, por ejemplo, esta persona alcanzó 9 y acá está el resultado, ¿verdad? Si es de 11 a 8, pues él tendría inferior. Acá el resultado, ¿verdad? Encajado de escala, lo trabajaríamos con el anidado, que si es mayor a 17, superior, que si es mayor a 12, medio, que si es mayor a 8, tanto. Me daría el resultado y después sacaríamos una gráfica que diga cuál es el porcentaje de los que alcanzaron bajo, cuál es el porcentaje de los que alcanzaron tanto y tanto. Eso, por ejemplo, cuando se trabajan así, test, bien se analizan acá en Excel. Que, por ejemplo, esto lo he visto yo bastante en algunas investigaciones que trabajan, por ejemplo, esa parte del, quiero ver, no me acuerdo quién fue el que fue. Solo quería traerlo a colación, que esa parte del análisis de los datos, bien perfectamente lo podemos aterrizar a que prácticamente el jurado lo que pregunta es cómo hicieron para llegar a ese resultado como tal. Así está acá. Por ejemplo, este test de ABC, este es el resultado que se genera. ¿Logras ver esa parte del Word, Melida? Sí, 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 sí. Entonces, un objetivo que diga, por ejemplo, cuál es el determinar el nivel de madurez funcional de un niño, etcétera. Este resultado, que es el resultado de ese objetivo como tal, ya se saca en Excel, bien conociendo la fórmula perfectamente, ¿verdad? Ujú, ujú. Esto porque obviamente el análisis de los datos es lo que más preguntan en una defensa, que cómo hiciste el procedimiento para llegar a ese gráfico. Porque eso es fácil leerlo como está ahí, que tantos Sí, alcanzaron un nivel de tanto, pero ¿cómo lo tuviste? sí, sí. Entonces serían las etapas, ¿verdad? Primero sumar ítem, sacar la escala, el resultado cualitativo y graficarlo nada más. Sí. Y obviamente después la interpretación. Bueno, quería traer esa parte de estos contenidos a colación, así un poquito aterrizado en nuestro mundo educativo. Ya vieron que de tantas maneras se puede utilizar, ¿verdad? Este programa. Sí, Esta muy clase es bien. un repaso, ¿verdad? De lo que hemos visto. Y bueno, sería la última clase del curso, de hecho, y del año, ¿verdad? Porque ya no vamos a Sí, dar más Excel por el momento. Vamos a seguir después con otros contenidos porque el curso del otro de intermedio ya lo tengo yo planificado y montado. Sería la qué segunda. alegre. Bueno, Ajá. aquí se lo voy a, porque lo van a ver en la grabación, ¿verdad? Yo Sí, tengo ahí sí. Excel intermedio y tengo ya las clases y todo, ¿no? Que sería Ah, la continuación de esto del básico.
Sí, Pero para esto obviamente hay que hacer el examen de esos segundos. así es, aprobar este, Claro. así es. Bueno, esto nos puede servir, bueno, un gran repaso el de ahorita, ¿verdad? Sí, sí, Porque de hecho que estamos sí. viéndolo y también nos motiva porque vemos que cómo lo emplea, ¿verdad? Otro grupo, universidades y todo lo demás. Sí, y Exactamente. nosotros pues en nuestro campo también. Y bueno, a esperar el examen. Bueno, el examen ya lo tengo ahí programado, va a estar Sí, aperturado a partir de mañana. de mañana, ok. Sí, entonces vamos a tener una semana para trabajarlo Ujú. porque es un proyecto, es un tanto largo. Sí, sí, ok. Entonces Bueno, ahí lo voy a publicar igual ahí en el grupo para que los demás sepan. ok. Sí, Y tomando en va. cuenta que 24, 25 son días que no vamos a, Sí, sí, ni quiera Dios, va. posiblemente, pues no vamos a poder estar pendientes de Excel. Ahí solamente que como algunos memes que salen en Facebook, eh, Sí. que él intenta dormir y abre los ojos y está viendo la gráfica, sí, de las tablas anidadas y todo cuento. Y yo digo, ¿ves qué casualidad que es lo que estamos estudiando nosotros? Sí. Sí. Lo viste en internet, ahí en En Facebook. internet, sí, 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 ahí me gustó mucho. Pero es que quedó impactado y con estrellitas, y ya quería que fuera el día siguiente para aplicarlo, ¿verdad? Sí. Entonces eso fue maravilloso. Está bueno, está bueno. Sí, sí. Bueno, así vamos a estar nosotros esperando ese examen. Bueno, está bien, Mérida. Ok. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches, profe. Muchas gracias. A usted también. Y ahí nos oímos, nos mandamos un mensajito, ¿verdad? Claro que sí. Para, sí, ya de antemano, pues desearle feliz noche, felices fiestas estas en familia. Sí, sí. Igualmente, igualmente. Sí, a disfrutar, Bueno, ¿verdad? a Ya. disfrutar, así Y a es. engordar un poquito. Después hacemos el ejercicio. No se preocupe ahorita por eso. Sí. Está bien, Ok, buenas noches. profe, buenas noches. Gracias.